Punto de encuentro es un espacio para compartir, educarnos y reconocer que no estamos solos en esta aventura llamada vida. Tenemos una misión y es la de redescubrir desde la curiosidad cada etapa que se nos presenta. Bienvenidos a este punto de encuentro. Bueno, y bienvenidos a este punto de encuentro, sexta temporada. Feliz año 2025, episodio número 114. Como ven, estamos aquí estrenando background, estrenando todo, venimos con todo. Así que estamos muy emocionadas. Feliz año a todos, feliz año Lidwin, feliz año Solana, y bueno, todo lo Gracias. mejor y que este podcast siga pues el curso que ha venido siguiendo con nosotros en esta evolución, en esta transformación. Qué bonito, y obviamente para todos ustedes este nuevo año, que esté lleno de bendiciones y de mucha plenitud, de mucha salud. El día de hoy, este episodio es muy especial porque refleja mucho lo que nosotros hemos venido hablando del tema de las redes sociales, de esas conexiones que podemos ir haciendo. Litven y yo nos conocimos a través de las redes sociales. Y a Solana, que es nuestra invitada, también yo la conocí porque hicimos un curso eh, de abundancia, ¿ok? Y teníamos como un grupo privado de Facebook, no, de WhatsApp. Y en un momento, yo, ya cuando habíamos terminado el curso, yo escribí y dije, mira, yo tengo un par de temas que yo quisiera trabajar, pero que ya yo sé que son a nivel energético, porque yo los tengo conscientes, yo los he trabajado en terapia, yo sé de qué se trata, pero ya llegué como a un bloqueo que necesito, o sea, que siento que es energético, o sea, que siento que tiene que haber algo más de lo consciente. Y Solana fue la primera que me escribió y de hecho me mandó un mensaje a mi WhatsApp y me dice, mira, yo hago esto, hago aquello, me dedico a tal. Y yo, bueno, no entendía nada de lo que se trataba. Y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a darle. O sea, ella me habló con tanta confianza, con tanta, no sé, dulzura, así, tanta pasividad que yo dije, bueno, vamos a darle, vamos a darle. Entonces, tuvimos como 3 o 4 sesiones y de verdad, yo hasta el sol de hoy no lo puedo explicar. Por eso es que traemos aquí a Solana. Solana López, ella es argentina, ella es facilitadora de barras Access, también es facilitadora de conciencia y de diseño humano y actualmente está haciendo un doctorado en neurociencia. Solana, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros, estrenando podcast, estrenando nueva imagen, estrenando un nuevo año, estrenando todo. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor todo lo que me acabas de contar, tipo que es el primer podcast del año. Es como maravilloso arrancar así. Muchas gracias. Maravilloso, maravilloso. Cuéntanos, Solana, ¿qué son las barras Access? Porque claro, en algún momento cuando tú me ofreciste tu servicio y tu acompañamiento, yo cuando me metí por internet que Google decía que como que uno tenía que tener el contacto físico en ciertos puntos para poder tener todo este tema de, no sé qué, de las barras Access. Y tú me dijiste, no, porque también a nivel energético y sobre todo en el punto en el que tú estás, en el que ya tú tienes consciente qué es lo que es, nosotros podemos trabajarlo a nivel, o sea, de internet, de conexión, lo hacíamos por Online. Zoom. Entonces, y Exacto. la verdad, o sea, yo hasta el sol de hoy, mira, yo me sentaba ahí en las sesiones, ella me decía, ¿qué quieres trabajar hoy? Yo hablaba y después ella empezaba a darme unos enunciados, una cosa que podía, que no sé qué, que yo no sabía, y después yo empezaba a sentir, ella me veía y me decía, ya, Lice, te perdí, porque yo estaba, ya yo empezaba como a melt en mi silla, y yo decía, ya, no, o sea, no sé qué más Bueno, ya hacer, va, y pero de yo verdad, necesito que me expliquen qué es esto porque ustedes me están hablando a mí de una cosa que yo no entiendo y que no he vivido. Gracias, la gerente. bueno, hazme el Por favor, Linda favor, Carolina, Solana. Por favor, Solana. Bueno, les explícanos. cuento. Les cuento. Por un lado, las barras de Access, sí es esto que vos leíste en internet, que consiste en tocar puntos de la cabeza. Es una herramienta energética presencial, las barras en sí, donde se tocan Okay. 32 puntos de la cabeza. Esos puntos físicos corresponden a distintas áreas de la vida y en esos puntos se aloja toda la carga electromagnética, que son pensamientos, sentimientos, emociones, creencias que tenemos de cómo las cosas funcionan en la vida. Y así es como creamos nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sentimos que hay ahí algo que no está fluyendo, es, es porque hay alguna creencia que lo mantiene así en nuestra vida. Cuando ya esto, vos intentaste todo, fuiste de todas las formas y decís, che, no, ¿por qué no puedo? Hay algo que me bloquea, es porque hay alguna creencia que puede ser de esta, de otras vidas, de tu familia, cosas como muy sutiles que capaz no están relacionadas directamente con eso, pero lo mantienen así en tu vida, digamos, creando así tu vida.
Dentro de Access, que es esta empresa que tiene estas herramientas, también están las facilitaciones verbales, que eso es lo que hicimos nosotras, Ok. donde con un enunciado aclarador, que se llama, que es un choclo de cosas, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, bases, creaciones y más allá, ya cambió desde que nos vimos 2 veces o 3. Em, Limpiamos toda la energía que haya abajo o que esté rondando en algún tema. Pero ¿qué pasa? Empezamos a hacer preguntas. Cuando nos juntábamos nosotras, era como, bueno, quiero hablar de esto. Por ejemplo, siempre hablamos de dinero. Em, Empezamos a ver qué hay más abajo del dinero, que es en realidad, a veces, muchas veces, no se trata del dinero. Mm. Como hay cositas que vamos desmenuzando y limpiando con el enunciado. Y como las palabras son energía, esto se lo lleva. O sea, literal podemos hacerlo online, porque todo es energía, las palabras son energía. Y ahí llega cuando te derretís, tipo, yo también empiezo a percibirlo, o sea, hay veces que era como, tengo un calor, yo soy re friolenta, como, tengo un calor que claramente estamos en el quid de la cuestión acá, entonces Claro. hay que seguir explorando, explorando, y ahí ya cuando Lisette se me desmayaba en la silla, era como, bueno, nos vemos la próxima vez. Yo marché. Solana, y te pregunto algo, porque ahorita escuchándote y como poniéndome en esas sesiones y desde lo que has verbalizado, ¿cómo entra o cómo o qué se diferencia, mejor dicho, de esa manera como tú abordas ese tema o esa herramienta a lo que hoy está como en boga, que es hablar de la psicología positiva, de todo lo que tiene que ver con estos roles de paternidad o todo esto de la asertividad? ¿Cómo eso entra o cómo hace vida? Porque obviamente la energía también proviene de una ciencia, ¿no? El entender de que eso nos hace positivos y nos hace mejor se reflexiona en nuestro accionar. ¿Cómo eso entra en juego? Y además con el doctorado que estás haciendo, ¿cómo hace clic? Lo que pasa, o lo que yo pienso, por ejemplo, la psicología positiva, o decir, por ejemplo, sigamos hablando de dinero. Yo merezco tener una vida mejor, yo sé que merezco, lo puedo repetir al espejo, me merezco esto, 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 pero si hay una creencia muy Ujú, profunda que quizás no tiene que ver con que vos no te merezcas dinero, pero quizás es que en la infancia sentiste en algún momento que el merecimiento no era bueno, o como que hay cosas más profundas que, como les digo, muchas veces no se trata de lo que estamos hablando. Como Ujú, se quedó algo ahí instalado que te va a bloquear todo el resto de la ujú, psicología positiva o todo el resto de las afirmaciones positivas que vos quieras decir, porque hay una creencia que en el fondo dice no, yo eso no. O, por ejemplo, bueno, si trabajaron el dinero, seguramente ya hablaron de, bueno, la gente que tiene dinero no es mala, que en algún momento nos hicieron creer y capaz que hay algo todavía de eso en lo profundo de nosotros y como no queremos ser malos, entonces rechazamos el dinero. Aunque digamos, yo ujú, me merezco dinero, pero como estoy ok, rechazando el ser malo y en algún punto puedo llegar a tener esa creencia, rechazo el dinero. ok, ujú, ok. ujú. ¿Y cuál ha sido, en tu experiencia, o sea, el tema que más se aborda o que más descubres con esas creencias en relación a diferentes temas? Me imagino que debe haber en función a los roles, me imagino yo. Pero, por ejemplo, relacionado a la maternidad, a los padres, a las madres que se te acercan, ¿cuál es la creencia que más procesas o que más es frecuente en esas asesorías que das? Y un poco tiene que ver con el valor que nosotros nos dimos de acuerdo a algo que haya pasado con madre y padre. Puede ser hasta lo más sutil, o sea, en la información que queda en el cuerpo, hasta una mirada sobre que tiré un juguete o que tiré algo en el piso y me quedó como, estoy erróneo y soy incorrecto por romper esto, no debería ser niños, nos quedó en el cuerpo y eso literalmente información energética que queda en el cuerpo y te desencadena después un montón de cosas y como que Ujú, no lo hubieses pensado, entonces es cosa de limpiarlo, pero sí tiene que ver, como que de algún modo llegamos a en algún momento no nos sentimos valiosos, ujú, válidos con el tema del valor. ujú. Y a la final eso, porque es lo que tú dices, o sea, esos temas con los que uno viene a trabajar,
La mayoría de las veces es un síntoma de algo que está más adentro y eso es lo que nosotros fuimos deslastrando en cada una de las sesiones. En mi caso, yo lo tenía consciente, pero porque llevaba muchos años haciendo el trabajo y era lo que yo te decía, o sea, yo siento ya que es un momento de, ya es algo que no puedo hacer a manera consciente, o sea, ya yo hice todo, ya yo lo entiendo, necesito como bloquear eso. Pero en el caso de las personas que no lo tengan tan consciente, ¿cómo manejas tú esa sesión? O sea, tú haces una especie como de terapia al principio para ir escudriñando qué es lo que está ahí detrás, o, ok, yo te llego y digo, quiero trabajar el dinero porque lo tengo escaso y no me llega y Ujú. se me va por todos lados, ok, vamos de una con el dinero. O sea, ¿cómo tú manejas? ¿Qué se puede encontrar una persona que va a tu sesión que a lo mejor no ha hecho o no tiene muy tan consciente el origen de el tema que quiere venir a trabajar? No, o sea, vienen por lo general con un tema a trabajar, aunque no sepas el origen, y vamos explorando con preguntas. Y con Ujú, preguntas que no necesariamente se contestan verbalmente, porque esto, la ujú, persona quizás no tiene idea de dónde viene. Pensamos que el ujú, dinero no fluye porque, bueno, no sé, no trabajo más horas, por ejemplo, Ujú. y percibir la energía de la respuesta o de la no respuesta, percibir la energía que hay, es esto que me comunica a mí, che, es por acá, esto de, me sentía calor y estábamos las dos derretidas. Bueno, claramente encontramos por dónde venía la cuestión. Pero es ujú, explorar con preguntas. Hay preguntas que son súper livianas y es como, ok, no, por acá no va, por acá no va, por acá. Y bueno, lo vamos explorando. A veces se llega antes, a veces se llega después, pero es eso, es hacer preguntas y percibir la energía. ujú, Cuando percibo la energía solana y como tú dices, me derrito o hago la conexión energética con ese punto que precisamente quizás tiene bloqueado este mensaje, ¿cómo se procesa después? ¿Lo dejas solo para que la persona lo haga o acompañas en ese proceder desde la conciencia, como dice Lice? Porque muchas veces puede ser que llegue y se te desata un mundo detrás que puede ser monstruoso en el buen sentido de la palabra, ¿no? Puede ser más ujú. grande de lo que de la simple pregunta o de la simple inquietud que tenías cuando íbamos a una terapia de barras Access. Por lo general, la forma, por así decirlo, de estas herramientas es muy amable y no llega a desatar como un mundo monstruoso que no podamos manejar, como no va al trauma. Estas herramientas, lo Ok. que tiene Access es su mantra, de hecho, es todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Si no es con facilidad, no es Access. Eso es lo que, Ok, como el eslogan. No va al trauma. De hecho, ok. no porque no exploremos hasta el trauma, sino porque lo limpia y le quita el drama y el trauma a todo. Entonces, como muy amable en ese sentido. Ujú, Pero yo siempre estoy, o sea, siempre les digo, por favor, escríbeme con lo que necesites. Se desatan cosas porque empiezan a pasar cosas. O sea, la última persona que me consultó, por ejemplo, la semana pasada, creo que me estuvo diciendo, está todo peor, pero yo sé que se está acomodando. Tipo, el universo empieza a hacer su mm, reacomode de cosas y es el caos de la creación también. La correcto. creación que viene después de limpiar todo eso que nos estaba haciendo, nos estaba ocupando espacio Ujú. que se requiere para la creación, digamos. ¿Y por Y qué es el ir posgrado mucho, que estás haciendo? Ya va, Lice, que me inquieta mucho. ujú, ¿Por qué entra en, por qué ¿Cómo, entra en cómo? juego ahora esa formación tuya de ese posgrado que estás haciendo? ¿Por qué entra en juego? La pregunta. Sí, sí. Eh, ¿Por qué la entra inquietud de estudiar eso? yo, o sea, empecé primero el doctorado antes de empezar a meterme en estas cosas. Es un poco, no es lo mismo, claramente. O sea, de hecho está medio muy separado en el sentido de que mi doctorado es más estudiar neurociencias, pero desde lo molecular, o sea, qué Ok. sucede en vías cerebrales. Pero para mí estos mundos se juntan y es lo que quiero construir incluso a futuro, como cómo mostrar que, che, en neurociencias es todo. Yo estudio plasticidad neuronal, que es cómo las redes neuronales o las neuronas se desarman y se vuelven a armar en cuanto ujú, aprendemos o desaprendemos cosas. Y bueno, Ok. lo que sucede en estos caminos es que se desarman redes neuronales. Ya no asociamos esto inconscientemente con esto otro y puedo asociarlo, tengo el espacio para yo crear el camino que quiero.
que es básicamente crear otra red neuronal que me permita crear la vida que quiero. Es como, me Sí, como encanta, desconfigurar, ¿no? Desconfigurar ese tejido exactamente, neurológico para construirlo con base a estos nuevos mensajes y a esas nuevas exactamente. creaciones, tal cual, que se construyen conscientemente. Mira, qué interesante, Ese- qué súper. No, y es que somos un Gracias. todo, porque es lo que te hizo que yo voy a estudiar la neurociencia, digamos que voy a estudiar el tema del cerebro, de las moléculas, pero ok, es que eso soy yo. Yo soy mi Ujú. parte biológica, soy mi alma, soy mis emociones, son mis sentimientos, y ahí es donde eso entra en juego como que, ok, voy a abarcar absolutamente todas las áreas del ser humano. Y una de las cosas, eso es lo que iba a decir, o sea, por ejemplo, en las sesiones conmigo, fuimos mucho al origen del cuerpo. Tú me comentabas mucho siempre, el Ujú. cuerpo te habla, el cuerpo te dice, pregúntale al cuerpo. Y claro, nosotros estamos acostumbrados a ir Ignorar. eh, bloqueando el cuerpo. O sea, desde que somos chiquitos, no, el Ajá. médico sabe más del cuerpo que yo, o Ujú. sea, sabe más de mi cuerpo que yo, sabe más de mi salud. Yo no, mi mamá sabe más de, no, yo como tu mamá sé más de eso que tú. No, la dieta dice que yo en este momento, aunque tenga hambre, no puedo comer. O si no tengo hambre, igual tengo que comer. No, que ahorita la moda me dice que yo me tengo que vestir de esta manera. Y yo me acuerdo que en una oportunidad tú me decías, pregúntale a tu cuerpo, ¿qué se quiere poner hoy? Porque yo soy, por ejemplo, de las que preparo todo lo que me va a poner el día anterior. Y después era como que, pero ¿qué pasa si en ese día en la mañana mi cuerpo no le provoca ponerse eso? Y te acuerdas que fue de repente así y yo no había hecho la conexión y después la segunda sesión que le dije a Solana, Solana, hice una limpieza de mi closet, como que Así saqué Me un es. encanta, pocotón me de acuerdo. ropa que tenía ahí, que yo sabía que no iba a usar, que tenía años y la saqué y sin ningún tipo de attachment, porque a mí me cuesta Ujú. mucho, yo soy muy attached a las cosas materiales, a mí me cuesta a una camisa y decir, no, porque es que yo en algún momento la voy a usar, te lo aseguro y esta vaina tiene 5 años Tal cual. ahí y yo la voy a usar. Agarré y hice una limpieza, Claro. o sea, y no sentí ningún tipo de, ay, la voy a usar, y cuando se lo comenté, Solani, que bueno, pero viste, o sea, ese tipo de cositas que uno va soltando, y era verdad, es como que, ok, pregúntale a tu cuerpo. ¿Le provoca comer esto hoy? No le provoca comer esto hoy. ¿Le provoca vestirse de esta manera o no le provoca vestirse de esta manera? Y me parece que es tan, o sea, es volver a algo que es tan básico, pero que tenemos tan Tal olvidado. cual. Es recordar, volver a recordar justamente algo que nos olvidamos, porque, bueno, el condicionamiento de lo que nos van enseñando, porque en algún momento alguien pensó que era así, digamos, y que bueno, hay que Ujú. ordenar la vida y hay que entonces tenés que, mejor si tenés preparada la ropa desde el día anterior o la mamá te dejaba preparadas las cosas ya para que te pongas a la mañana. Pero bueno, es un recordar, no está mal también y no importa a qué edad lo hagamos, la cosa es volver a nosotros y eso, esto que contabas, lo hiciste con una soltura, sin quedarte agarrada a eso. Aprensión. Ujú. Eso es lo que les comento, es como, bueno, se fue la ropa, ya está, es como sin tanto trauma. Ujú. Como, Exacto. y, Es y pasan así natural, las cosas, sí. como, Es como como si nunca natural. hubieras tenido eso. Y Exacto. ya, con esa facilidad. Eso es lo lindo de estas herramientas. No, y era ponerle enfoque también en lo que sí, porque otra de las cosas, de hecho, Correcto. el primero de los temas que hablamos era el tema del dinero, porque aparte ese fue el tema que nos unió y que nos dio a conocer. Y yo me acuerdo que tú también, o sea, son cosas básicas que tú me decías así en las sesiones que me quedaron, que tú decías, también hay que tomar en cuenta las maneras en las que recibimos dinero sin que sea, o sea, por ejemplo, si te dan un descuento del 20%. Ahí estás recibiendo, o sea, Ujú. son Ujú. maneras de recibir dinero, porque algo en lo que ibas a pagar un 20% más, ahora estás pagando un 20% menos. O, bueno, hiciste una devolución y entonces eso es un dinero, o sea, y era verdad, yo decía, wow, es verdad. Y tener claridad, también tú me decías, tener claridad, qué es lo que realmente quieres recibir, porque uno a veces es muy ambiguo en lo que uno quiere, pone el universo ahí, ven universo, necesito más abundancia, ok, pero ¿qué es la abundancia? ¿Qué es el dinero? Ah, ¿Cuál es la cantidad? Tú me traías Totalmente, mucho a tierra. mira, Solana, totalmente. y ahorita están hablando de eso que está diciendo Lisa, me hace clic con algo que leí hace mucho tiempo, pero ahorita me está haciendo, bueno, porque la energía lo está proponiendo, que muchas veces a nosotros nos han enseñado siempre que cuando tú, ay, qué bonita estás, ay, gracias, y tú dices, no, de nada, no, para servirte, no, pero ¿por qué de nada? O sea, de Ujú. nada no, o sea, yo lo recibo el agradecimiento y es cambiar del cómo nosotros aceptamos la gratitud.
Yo hace Ujú, muchos años entendí que la gratitud para mí es uno de mis poderes salvadores, o sea, en el buen sentido de la palabra, porque si tú no eres agradecido, si tú no eres capaz de reconocer en ti tus cosas buenas, tú no puedes dárselo a los demás. Y eso lo aprendí cuando hice toda esta certificación mía de coaching apreciativo y para además mi target, que son adolescentes. El descubrir en ellos el que ellos tienen que ser agradecidos con un todo. Pero ahorita que tú lo estás diciendo y que esa es parte de la terapia o de la asesoría que tú das, qué valioso es eso, ¿no? Y fue de leer un post, te decían, ¿por qué nos enseñan a decir cuando te dan gracias, cuando tú das gracias, dices, no, de nada? ujú. No, No, yo sí, de algo hice todo. para recibir De esa todo. gracia. Es un poco que también tiene que ver muchísimo con el dinero, el recibir. Si no podemos recibir un gracias o qué linda tu remera. Ay, me costó, Ay, estaba sí, de ay, descuento. Pero eso es, Exacto. cállate. Yo era yo, así, qué desgracia. Ay, sí, no, qué Ay, horrible. estás bonita hoy. Ay, no, pero es que mira que tengo una cana aquí, tengo, o sea, uno siempre como que busca, ay, tú también, mira Lo qué que linda, o no, reconocerlo. sea, sí, lo No, que vos estás no. más linda, claro. Ajá. exacto. Pero es parte de recibir. Yo ahora, qué linda que estás, muchas gracias. Tómate, te pago esto. Muchísimas gracias, que se multiplique para vos, para mí. Así Eh, mismo es. y había hecho un post también a raíz de una conversación con mi mamá, que ella estaba practicando inglés, y le digo thank you, y me dice you're welcome. En inglés no decimos it's nothing. O sea, Ajá, Exacto, no se es verdad, acostumbra. Es es re verdad, latino. es Es relativo. súper parte de la latino. cultura que No. Ujú. tenemos que desprogramar y desconstruir. Pero ahí como que me cayó la ficha y dije, no, o sea, claro, ¿cómo vamos a decir de nada? Es un placer, me encantó, Para servirte, me encantó exacto, Ujú. acompañarte, exacto. lo Pero sí, es recibo. A sacarnos mí de esa ese nada frase porque me encantó. Cuando tú dices gracias, lo recibo. Esa me lo gusta. Ay, recibo, qué esa hermoso, la y voy qué a más es aplicar. posible. Porque es Eso es eso, bellísimo. es Eso lo aprendí de un costarricense. Ese me encanta, lo recibo. Y Porque el también tema ellos también, responden, gracias, pura vida. ¡Ah! Eso me mata. pura el vida. tema de cobrar, el tema de cobrar, o sea, a mí me cuesta horrible cobrar. O sea, para mí es horrible cobrar. Yo, por ejemplo, le doy clases personalizadas de entrenamiento a una vecina y ella iba a venir un día y después me dijo, no, no puedo ir porque se me alargó la reunión en la oficina, no sé qué. Yo, bueno, no importa, no te preocupes, vienes la semana que viene. Y ella llegó y me pagó doble, o sea, me pegó esa semana pasada y yo le digo, pero ¿por qué si no hicimos bueno, porque ya tú estabas, ¿sabes? Comprometida con ese tiempo, no sé Dispuesta, qué y tal. pana. Tú me mandaste igual la rutina, yo la hice en mi casa y yo, o sea, hasta entonces yo me siento mal. Digo, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo me va a pagar? Y es No, no, eso, o no, no. sea, oye, es un Mira qué servicio que yo estoy dando, increíble. es mi tiempo, ¿ah? Claro, Exactamente. y es la visión como lo vemos cada una. Yo que hago lo mismo, pero no con sesiones físicas, yo lo dejo o sea, yo lo dejo clarísimo cuando a mí me contratan. Cualquier sesión que sea cancelada antes de 24 horas únicamente por razones de salud va a ser cobrada igualmente, indistintamente, porque se comprometió la agenda, se comprometió el día, la hora y mi tiempo, y no se lo ofrecía más nadie. Pero para Lisa eso le cuesta, como para mí me cuesta otras cosas. Qué Otras increíble cosas. como, sí, Sí, es muy loco, pero mirá qué loco porque, o sea, trabajando el tema del dinero, del recibir, bla, llega a tu universo alguien que está dispuesto a pagarte por ese tiempo que en verdad sí así, estaba. Entonces lo recibo, Es verdad. lo súper recibo y es un poco entrenar también. Es de nuevo, tenemos años, décadas entrenados, programados, condicionados, enseñados de cierta forma, y como la de escuchar al cuerpo y volver al cuerpo y volver a desprendernos de eso que aprendimos, es lo mismo, o sea, aprender, bueno, ok, lo recibo, me recuesta, pero ¿cómo puedo hoy recibir un 1% más de esto? ¿No? Mm. ¿O qué más es posible más de esto, por favor, universo, cuando A pasen mí me estas encantaba cosas? ese, el que más es posible, qué ¿Qué más es más es posible. posible? Y el universo te muestra qué más es posible. O sea, y mira, vienen, Solana, aquí yo inventando, porque así soy yo, a mí se me vuela la cabeza. ¿qué más es posible? Yo trabajo con los padres y con los adolescentes todo lo que son los mensajes parentales, que desde el punto de vista de la psicología y de la teoría de Freud, nosotros contenemos y manejamos nuestros mensajes parentales, que son 6. Y todo eso yo lo ayudo, acompaño con la asesoría de cómo desbloquear esos mensajes parentales desde las acciones. Pero ahorita a través de ti
creo que puede incorporar otra cosa que son esos mensajes, o sea, esas palabras, esas Esos frases, enunciados. esos Ujú. enunciados, porque yo creo que es tan poderoso. O sea, ahorita lo estoy haciendo y digo, ay, será la pata que falta ahí en esos Que no es mensajes posible. parentales. Claro, porque esos enunciados son poderosos y es lo que te hacen concientizar a través de la energía de la repetición, del Ujú. consciente, todo Y de ir eso. Entonces, soltando lo que ay, es no, ya, tan yo quiero que difícil. hablemos de eso. Me encanta. Háblanos un poquito de esos, bueno, tengo dos preguntas. Uno, Ajá. cuando tú haces cuando haces el tema presencial, o sea, tocando los puntos son como, ¿cuáles? Como los puntos de acupuntura, ¿tú los tocas todos y cada uno en cada sesión o es según lo que la persona necesite? Ujú. Esa es una pregunta. Y la otra es que nos hables un poquito más de esos enunciados que son bellos, porque era como que yo los anoté, que si Podipoc, point of destruction, o sea, tú explícanos y también qué más es posible, universo Ok. muéstrame, o sea, para que la gente entienda lo bonito de verdad, de no nada más del trabajo energético que tú haces, sino también se combina con ese enunciado, ¿no? Ok, ok. Bueno, voy con la de los 32 puntos. Son, en Ajá, una sesión entera se tocan los 32 puntos. Y lo que se ok, hace es fluir energía, como desde la tierra hacia la persona y desde quien da, o sea, yo, por ejemplo, hacia la tierra de nuevo. ok, No queda nada estancado, nada en mí, nada, la energía fluye y de nuevo es como todo muy amable. Y estos puntos son como áreas de la vida, como decirte ok. dinero, cuerpo, sexualidad, creatividad, creando conexiones, creando formas de vida. Solana, todos son O en la sea, cabeza. cada área tiene un punto Sí, específico. sí. Por ejemplo, Ok, ¿cómo hacer? Acá. Este se llama tostador de envejecimiento, que tiene que ver con los puntos de vista un poco ok, del cuerpo arriba en y la de cómo cabeza, para los que nos envejece. escuchan, es como Sí. arriba en el coco. Este es como una, sí, perdón, arriba, como En la una barra, coronilla. como una, sí, en En la la coronilla, coronilla. pero como dos líneas, por así Ok. decirlo. Y Ok, después otros son puntos acá, forma y estructura, sueños y esperanzas. que al lado de los ojos. Sí, como Cejas donde Como y en la termina ojos. la 100. ceja, donde termina la ceja y donde el huesito del pómulo. Ok. Que se tocan, o sea, yo ahora, como estoy acá, en realidad este se Ujú. toca con todos los dedos de la mano, se tocan distintos puntos cuando tocamos estos, pero Se serían estos dos. parecemos. Ay, no, qué A mí que me cómico. tocan todas. ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? Bueno, eso con los puntos. Es literalmente tocarlos, no es hacer Ok. presión, nada, y la energía fluye y a veces los puntos se siente la energía, se siente calor, la Ujú. persona entra, es como en un estado meditativo, como si estuviéramos haciendo, no recuerdo en este momento, pero cuántas horas de meditación, pero es como que entras en el limbo. En Hay el personas zen. que se medio que se duermen, hasta roncan y se levantan y me dicen, no me dormí, ¿no? Sí, sí, No, que roncabas. no. No, roncaste y brincaste nada más, pero del La resto. baba. Y ahí no dices los enunciados. Ahí no. Ahí no, no Ok, necesariamente. No, ok, no se puede, pero no necesariamente. La sesión puede transcurrir toda en silencio. Mentalmente las puedo decir, no es ok, necesario. ok, Como que con llamar a que se activen, se activan. ok. Qué bonito. Bien. Y el enunciado aclarador, bueno, en realidad, bueno, lo de las preguntas, hacer preguntas, vieron que la calidad de la vida que tenemos depende de la calidad de las preguntas que nos Ujú. hacemos, que hacemos al universo. Entonces, hacemos estas preguntas. El enunciado se usa para cuando hacemos preguntas para limpiar. Es un enunciado aclarador, clearing statement. Ujú. De limpiador sería. Entonces, traemos una pregunta que nos traiga una energía. De nuevo, no es necesario que sea respuesta verbalmente, porque a veces no tenemos idea. Capaz yo hago una pregunta y es como, no, no sé qué me estás preguntando, ni siquiera entiendo cognitivamente. Y entonces decimos, con toda esa energía que se apareció y se mostró, la destruimos, descreamos, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobat, bases, creaciones y más allá. Todo este enunciado tiene cada palabrita un significado, no es necesario saberlo para que funcione, para que lo empiecen a usar, no es necesario. Y Ujú. su abreviatura es POD y POC, Point of Destruction, Point of Creation, como el punto de destrucción Mm, donde se destruyó algo. irrumpes. Ajá. Donde Esa, irrumpes eso y transformas. exactamente.
Es como que te vas al punto de, ok, se ha creado esta creencia, por así decirlo, o esta percepción, rompemos, creamos. Ujú. Em, Ay, y bueno, con lo de que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras preguntas, la pregunta como principal, por así decirlo, de Access es el qué más es posible. ujú. Siempre nos podemos preguntar qué más es posible, ya sea que esté pasando algo malo, entre comillas, o bueno, entre comillas, siempre puede haber algo más posible que lo que no estamos viendo. Entonces, universo, ¿qué más es posible? Me pasó que me cambiaron unos pasajes de avión y no, que me cancelaron el vuelo y yo con toda tranquilidad, universo, ¿qué más es posible? O sea, acá hay algo más posible. Pude cambiar los pasajes por 0 pesos al pasaje que yo quería, o sea, fue mejor que el de lo que primer tenía. pasaje que había comprado. Ujú. Entonces había algo más posible, pero por ahí entramos, cuando entramos en la mente de, no, me cancelaron el pasaje, todo drama, no hay Claro, otra posibilidad y no estoy haciendo ninguna pregunta, estoy concluyendo que ya me cagaron, básicamente. Porque claro. automáticamente bloqueamos esa posibilidad Exactamente, energéticamente. Así es. Exacto, y exactamente, sintonizamos con esa energía de bloqueo, de que no hay posibilidad, de que es todo lo más exactamente, malo. O sea, es tal cual. exactamente. ¿A qué le estás Ay, poniendo el Solana, foco? ¿cómo hacemos con la gente que vive en negatividad con Les esto? tienes O que ir diciendo sea, podipoc, podipoc, podipoc. pero, o sea, yo lo voy a, o sea, Ya. hay una gente que me va a poner aquí una cosa, un papel aquí con eso. Yo no puedo. O sea, hay gente que yo llego a sesiones y no, 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 eso no lo voy a poder hacer. Ujú, Yo no voy a poder comunicarme así con mis hijos. No lo van a aceptar y yo. Ok, vamos a comenzar ujú. de cero otra vez. Ay, Dios mío. Bueno, a esa gente recibimos su dinero y Bueno, me ha tocado. Gracias, Créemelo, gracias. Solana. Gracias, lo recibo, me lo merezco además por mi tiempo y adelante, puede seguir con su camino. o sea, gente así va a haber, Sí, Ujú, muchas. pero hay muchas. Pero otra de las herramientas de Access es la permisión, o bueno, es algo que ya conocemos, pero quizás ellos le pusieron este nombre, que es la permisión. No es permitir que el otro sea como es dar el permiso y darme el permiso a mí de realmente conocer al otro como es. O sea, de la otra persona y de permitir, ser permisivo, mejor dicho, con sus elecciones. La otra persona viene a sesión, me paga y se encapricha con que no puede cambiar. Respiramos hondo y ok, ¿cómo puedo tener más permisión con esto? ¿Cómo puedo ujú, tener más permisión con esta persona? También decir que mi Lo dejo permisión sea ir. más grande que mi conciencia, porque con nuestro nivel de conciencia estamos viendo que la otra persona está cerrada, pero la otra persona evidentemente no lo está viendo, no lo puede ver con el nivel de conciencia que tiene ahora, y con la permisión nosotros es como que bajamos barrera y decimos, ok, es así, o sea, no trato de cambiarlo, lo puedo ayudar, le puedo brindar las herramientas, pero también acepto que su elección sea distinta a la mía y que no ujú, esté a pesar de haber elegido venido acá apagado, que no quiera aprovechar las herramientas. Y pasa Mm, mucho. Y también esto nos permite desapegarnos, nosotros como terapeutas, del correcto. resultado. Esa Porque Eso es algo en lo que yo he permisión, tenido que trabajar, porque muchas veces, si mm, por ejemplo, viene otra vez todo a través del valor, del merecimiento, o sea, fíjate que todo tiene el mismo origen, ¿no? Por lo menos en mi caso. Si yo tengo una sesión en el que la persona o el joven, yo siento que como que no se abre, que no se, y entonces después no quieren volver a venir, yo lo primero que pensaba era, es que algo hice mal, estoy o mal. sea, en que fallé, no soy buena terapeuta, no sirvo para esto, ya voy Ay, a es dejar terrible, todo, sí. cierro la Santa María. Pero es que muchas veces, la mayoría de las veces no es nuestro, la mayoría de las veces así también es. viene de la apertura, como tú dices, la apertura, de la permisión de la otra persona. Entonces, es ir también deslastrando, o sea, ir quitando esas capas de sentir, ok, cada vez que algo no funciona o no va como yo pensaba, que tenía la expectativa, no todo tiene que Ujú. ver tampoco con, Ujú. con mi valor y como terapeuta, ¿no? Porque así como no le sirvo a este, hay muchos otros que Les sí les sirvo he a otros. acompañado y les he servido, exacto. Exactamente, es exactamente eso te permite y volver de nuevo a nosotros como saber que los resultados de otros no van a depender de nuestro valor o Así Mm, no,
o sea, del valor que tengamos, no, volver a nosotros de darnos el valor que nos corresponde, que nos lleva de nuevo al tema del dinero y bla. Pero una herramienta también que pueden usar para el inicio de sus sesiones es, ok, bajamos barreras, ¿te acuerdas de Mm, esa? Como lo me primero, el encanta cuerpo eso. ya sabe qué es bajar barreras. Nosotros Ujú, Claro. cuando nos ponemos en una posición de, ok, quiero demostrarte algo, la subimos. O cuando no Ujú. nos gusta lo que alguien nos dice, la subimos. Y por ahí las tenemos subidas siempre, digamos, porque lo ujú. Que aprendimos. tiene que ver con el ego, además. Exacto. Entonces bajamos barreras y es como que somos permeables a todos, siempre sabiendo que lo del otro es del Y otro. soltamos, y soltamos también. Nos liberamos de aquellas cosas que no nos pertenecen. Exacto. Bueno, Exacto. Nosotras, yo para ir cerrando ya, yo quiero que sepas que, o sea, ese tema de ser permisivo desde el punto de vista personal, no terapéutico, eso lo aprendí ya hace tiempo, es un trabajo muy importante de hacer, porque sí. una de las cosas que yo siento es que también nos han enseñado que ser permisivos es incluso sacrificarnos nosotros. Cuando Mm, hablamos de nexos, cuando hablamos de relaciones familiares, cuando hablamos de eso. Y el aprender a no sé, a aceptar que lo que tú decías, las decisiones son de ellos, pero que no me pueden afectar a mí, desde el plano personal es muy complicado. Pero una vez que lo entiendes y lo procesas desde esa energía, desde esa aceptación y del saber que eso es lo que te mereces, el alejar duele, pero también sana y te alivia muchísimo. Lo que pasa es que no es bien visto. Es como que tú ujú. eres la mala, eres la Claro, Exacto. maléfica, eres Ah, la sí, mala de la familia, la que se desvinculó. Y la verdad que exactamente. procesar eso no es fácil, pero agrega mucho valor cuando ya sientes esa soltura y esa energía sí, porque nos han fuera de enseñado tu que entorno. para ser buena, para que nos quieran, es, o sea, dar todo a los, Dar to- sacrificarnos, sobre todo nosotros las mujeres, Sobre todo la familia. sacrificarnos e incluso a expensas de nosotros, o sea, sacrificarnos por nuestros hijos, sacrificarnos por nuestros esposos, por nuestras hermanas, por la mamá, por el papá, y a la Exactamente. final termina uno como que, Uno mira, yo quiero, sacrificado. No exacto, haciendo lo que queremos. Exactamente. Así mismo es. Y cuando elegís algo y pones los primeros límites, esto, todo el mundo enojadísimo. Sos la peor. Antes era la mejor, mm, porque estabas haciendo básicamente lo que querían ellos. Así claro, mismo es. Después es como, ok, pero con la certeza y poner esos límites, tipo, con la certeza de que estoy haciendo lo mejor para mí. Y después se hace liviano, Ujú. porque o y sea, si esta no es saben mi por vida. dónde empezar, como tú siempre me decías, pregúntale al cuerpo. Porque hay veces que no Pregúntale. sabemos, hay veces que tenemos Correcto. tantos años viviendo en esta máscara, en esta cosa, que no tenemos ni idea. Pregúntale a tu cuerpo. Tu cuerpo te está diciendo que esto que tú estás haciendo o dejando de hacer te es cómodo. La mayoría de las veces él te va a decir que sí o que no. Entonces preguntémosle al cuerpo. Yo, de verdad, yo Exacto. quiero, o sea, ahorita quiero que nos des tu contacto para que la gente te pueda contactar otra vez. Porque yo, lo que yo experimenté de verdad, y hey, yo he hecho miles de cosas. O sea, yo me he hecho que sí constelaciones, que sí hablar con un medium, meditaciones, me he ido Mm. para todos, o sea, yo he hecho muchas cosas. No sé si obviamente me siento que es la sumatoria de todo, pero lo que yo experimenté en cada una de las sesiones con Solana, de verdad, o sea, era, y yo que soy tan mental, tan que quiero controlar todo, era un momento que yo le decía ya, o sea, y yo me quedé, o sea, de verdad, o sea, literal, estaba yo así derretida en la silla, Sí. y lo que yo he experimentado después de eso ha sido una ligereza, esa es la palabra, Ujú. una ligereza. Así que yo, de verdad, les recomiendo 100%, por favor, contacten a Solana. Solana, ¿por dónde te pueden contactar? Para dejarlo aquí también en la descripción del episodio. Muchísimas Eh, gracias, Lisette. Quería decir esto no es para la mente. O sea, no es para la mente, no Ajá. intenten cien por buscar ciento. algo lógico acá porque es energía, la mente no entiende nada y la mente después se derrite. Y lo mejor que podemos hacer es tipo recibir, ok, Y tragar. bueno, ¿qué está pasando? Ni idea, pero algo está diciendo esta chica, no deja de decir, repetir unas palabras bien rápido. ¿Qué más es posible? Venga, ¿Qué ¿qué más más es es posible? posible? Bueno, mi contacto por Instagram me pueden encontrar que es @soyresolana. Soy Ujú, Re Solana, todo junto. Y mi ujú, lo vamos a ver. contacto de celular, si te lo quieren pedir a vos, amigas, también puedes pasarlo, no hay ningún problema. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Yo vamos a darlo todo encantada, aquí. Bueno, Solana, fue encantadísima. un placer, me encantó, Un creo que placer esta es para una nueva mí. manera, una energía maravillosa para comenzar este año 2020-2025
y que bueno, que esas energías nos hagan conscientes sin explicación, sino que nos entreguemos y nos derritamos a la vida Ay, de ¿qué manera más es consciente y posible? positiva. Así es. Así que mil gracias por haber estado con nosotros y compartir este fenómeno maravilloso llamado barra. Nos Bueno, vemos. muchas gracias a ustedes, un placer para mí, encantadísima y estamos en contacto. Claro que sí. Chao. Nos vemos en otro punto de encuentro.